Bien, buen día. Hoy día quiero mostrarles un video de un software desarrollado en Forms CC y que está ahora habilitado para que funcione con 11G Express Edition. Vamos a ver cómo funciona. En este caso tengo un Windows XP que tiene instalado el Forms CC. Justamente en esta carpeta Oracle está el Forms CC instalado. Evidentemente, para poder evitar el problema de compatibilidad, lo he instalado en una máquina virtual con Windows XP. Y por el otro lado está la base de datos 11G Express Edition, que también está habilitada de una manera especial para que pueda operar con el Forms CC. Esta base de datos está instalada sobre Windows 10. Entonces Windows 10 inclusive 64 bits, ¿no? Como aquí se puede ver, 64 bits. Este es el 11G 64 bits y el sistema operativo es 64 bits también, evidentemente. Muy bien, entonces acá yo tengo ya configurado, digamos, dos iconos. Este icono servía para configurar el software. El software, por ejemplo, se desarrollaba para que a través del usuario se pueda justamente realizar una serie de tareas de administración. El usuario tiene que tener el rol de DBA para que de esa manera se pudieran crear, por ejemplo, los table spaces y los roles y una serie de cosas más a través de este botón que dice Install Database Objects. El software se desarrolla en inglés para que pudieran entrar al software desde diversas agencias o diversas oficinas a nivel internacional. Entonces este es el configurador. Vamos a cerrarlo porque en este caso ya todo está configurado, y este es el software ya para uso de un usuario en particular. El usuario en particular yo lo he configurado para que sea con mi nombre, y ingreso al software. El software se llama Sales and Operations Planning, es planeamiento de las ventas, operaciones y ventas, planeamiento de la demanda, ¿no? Y se hizo de manera regional para poder atender diferentes países. Aquí se configuró este menú a través de Forms utilizando una característica del Forms que es la poder hacer árboles, ¿no? Es un objeto que se llama Tree View o algo por el estilo, y permite justamente permitió crear en este caso un menú que se pudiera configurar, ¿no? Porque este menú se configura también, ¿no? Creo que aquí en la configuración de parámetros se indicaba en este caso el año en que uno podía iniciar el proceso, ¿no? Para poder empezar o trabajar en este caso, ¿no? A través de los parámetros de usuario se definía cómo el usuario que está ingresando, en este caso mi nombre, con qué datos iba a trabajar, con qué año, con qué, por ejemplo, tipo de forecast, ¿no? Porque estos son diferentes forecasts, son pronósticos de las ventas. Existía la posibilidad de crear varios tipos de forecasts, ¿no? Bueno, rápidamente vamos a pasearnos por el sistema para ver las bondades básicamente de lo que significa desarrollar el Forms, ¿no? Como pueden ver, el Forms nunca ha sido un software especialmente orientado a la parte gráfica, es decir, a que sea muy atractivo gráficamente. Sin embargo, en este caso se hizo un esfuerzo para que tuviera cierta combinación de colores y de estructuras, digamos, visuales para que sea atractivo al usuario, ¿no? Como pueden ver acá, la forma, digamos, como está estructurado el software hace que se vea mucho más fácil de entender, digamos, los iconos o las imágenes sean más atractivas visualmente, ¿no? Este es el menú la pantalla de mantenimiento de forecast, por ejemplo, ¿no? Donde se podía ver todos los forecasts. Todos tienen más o menos unas pantallas similares en el sentido de una estructura de botones en la parte superior, ¿no? Y los colores son similares en todas las pantallas también, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos también uno que era para importar información, ¿no? Donde se tenía, digamos, una estructura de columnas y se podía importar de un archivo de texto, por ejemplo, ¿no? Todo esto se pudo desarrollar justamente en Oracle Forms, ¿no? Como pueden ver acá, esta imagen es como si fuera una hoja de cálculo, ¿verdad? Entonces en esta hoja de cálculo uno podía observar los datos que han sido cargados en el sistema, ¿no?
y a través de esto se podían ver una serie de datos que se podían importar desde una hoja Excel, por ejemplo, ¿no? En este caso, la hoja Excel tenía que ser cargada, es decir, el Excel de por sí, el software se tenía que cargar, y aquí en este botón se podía observar cuáles eran las hojas disponibles para poder hacer la lectura del Excel y de esa manera poder exportar o importar la información, ¿no? Después tenemos opciones, por ejemplo, para copiar datos de un mes a otro y los mantenimientos correspondientes del sistema, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos categorías, tipos, marcas, ¿no? Familias de productos, ¿no? La familia de productos, y a su vez la relación de esas familias con respecto a los países en los cuales se encuentran esas familias y los códigos relacionados, ¿no? También teníamos SKUs de tipo regional. Los SKUs eran en realidad los productos en sí, ¿no? Unidades de medida y en fin, ¿no? Son diferentes mantenimientos. Ahora vamos a ver una parte, digamos, en que el sistema se desarrolló para poder manejarlo de una manera muy especial, que es esta, ¿no? Es, como les mencionaba, el hecho de trabajar el Forms como si fuera una hoja de cálculo. En este caso, en la fila se mostraban las unidades o los productos, y en cada celda se podía ver justamente el año y el mes al que corresponde, ¿no? Por ejemplo, estos son el presupuesto de unidades para un determinado año, es decir, cuánto se iba a vender, ¿no? Y como pueden ver en esto donde está marcado en color, había un comentario. Por ejemplo, acá yo doy doble clic, no hay nada. Aquí donde le hago doble clic en un color determinado, se puede ver un comentario que hizo el usuario en ese momento, ¿no? Entonces uno podía ingresar un comentario, grabarlo, y de esa manera ya quedaba registrado automáticamente el valor en esta pantalla de presupuesto. Aquí se ingresan los datos y se puede actualizar a través del botón de grabar, ¿no? Es un formato realmente muy interesante para poder manejar la información a través del Forms, ¿no? No es la forma tradicional, digamos, en que se hacía un formulario y simplemente era entrada de datos de manera vertical o horizontal. En este caso se ha utilizado el manejo de ítems del bloque de manera dinámica. Muy bien, acá por ejemplo también tenemos lo que son el manejo de precios, ¿no? Como pueden ver, también todo se maneja utilizando el mismo esquema de tipo Excel, ¿no? Es muy interesante este tipo de manejo, ¿no? Y en la parte de arriba siempre se filtra la información. Ahora vamos a ver en la parte del forecast, cuando las personas que se encargaban de ingresar el forecast podían ingresar varios tipos de forecast. Un tipo de forecast que era el tipo de forecast del año fiscal, donde se veía, digamos, el año configurado previamente. Por ejemplo, uno podía cambiar el principio del año podría ser desde diciembre del año anterior hasta por ejemplo, en este caso vamos a ver hasta noviembre del año presente, y así uno puede cambiar el año fiscal según uno quisiera configurarlo, ¿no? Y esta pantalla cambia de manera dinámica de acuerdo a esa configuración, y aquí igualmente podemos filtrar, y la información va cambiando de acuerdo a cada nivel o a cada categoría que yo vaya definiendo, ¿no? Quiero definir un producto, puedo ver todos los productos, algunas marcas en particular, y se va ajustando la vista de acuerdo a eso, ¿no? Todo esto pues se podía hacer justamente con simplemente una pantalla tan simple como el Forms, y utilizando obviamente la base de datos Oracle, ¿no? Como pueden ver, es muy interesante la forma como se puede trabajar, y estos botones permitían justamente lograr un acercamiento más profundo. Vamos a verlo en otra pantalla, en la pantalla de Rolling Forecast, por ejemplo. En esta pantalla vamos a ver acá una cosa interesante es que, como vieron, yo seleccioné los datos en la pantalla anterior y estos se guardaron como parte de la preselección del usuario, ¿no? De esa manera el usuario no tiene que estar volviendo a indicar cuáles son los parámetros de filtro que quiere utilizar para poder trabajar, ¿no? Acá por ejemplo se puede ver que hay un comentario, ¿no?
Y también si yo quisiera ver de repente un poco más de detalle, quizás podría darle un acercamiento, ¿no? Y aquí en el acercamiento puedo ver la distribución de este producto, de este SKU, en diferentes canales de mercadeo o canales de venta justamente, ¿no? Y aquí también puedo observar la información histórica para poder hacer una comparación, es decir, las ventas que yo tengo pronosticadas para estos meses comparativamente con los meses anteriores del año anterior, para poder de esa manera hacer una mejor precisión del pronóstico, ¿no? Tengo un promedio también de los meses anteriores, ¿no? Del año, del semestre y del trimestre, ¿no? Anterior. Entonces toda esta información está aquí disponible. Y también puedo observar las ventas a nivel de dinero. En este caso no tengo cargada información de ventas a nivel de dinero, pero se puede observar. Y también se puede observar a través de cada 4 meses, ¿no? Cada cuarto de mes, cada cuarto de año. Muy bien, vamos a salir acá. Ahora vamos a ver otra pantalla interesante que era estos son los mismos datos que hemos visto acá, pero como les decía, a nivel de moneda, ¿no? Vamos a quitarle acá algunas cosas para que de esa manera pueda verse la información, si es que hay información. Bueno, aparentemente no hay información ahorita capturada, ¿no? Eso se carga, como les decía, a través de un archivo CSV. Y acá hay un menú que era el menú de un análisis previo para poder justamente utilizar unos filtros para que de esa manera algunos productos no se revisaran, ¿no? Vamos a usar la pantalla de consenso que está acá, ¿no? Entonces esta pantalla de consenso lo que consistía era poder analizar diferentes forecasts. En este caso los forecasts se van visualizando gráficamente aquí las diferencias que hay entre producto y producto. Por ejemplo, aquí se puede observar que un producto Boobaloo está mostrándose aquí comparando los diferentes forecasts que se han ido digamos, registrando en el sistema, ¿no? Y se da información de diferentes, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver aquí que aparece en la primera parte del filtro. Aquí en esta parte del gráfico que hace la comparación de los forecasts, solamente se está viendo el forecast de consenso. En la parte de acá se puede ver justamente cuáles son los datos de diferencias de los consensos con respecto a cuál era el objetivo principal, digamos, de lo que se quería alcanzar, cuáles eran los datos, digamos, de lo que eran las llegadas de productos a través de markets, ¿no? Cómo se iba a estar dando el suministro en las 5 semanas siguientes, ¿no? Y de esa manera poder saber el porcentaje de cobertura, cuál es la predicción del forecast con respecto a este producto comparativamente con los demás forecasts, ¿no? Aquí se puede hacer un análisis y saber cuál es el forecast que más precisión tiene con respecto al consenso que se está queriendo lograr, ¿no? Entonces toda esta información se puede justamente analizar con el forecast que se está observando en este momento. En este caso se está observando solamente el forecast de consenso, que es el forecast de reunión, ¿no? Pero yo podría analizarlo con los diferentes forecasts que se van presentando, o también con el presupuesto que se hizo a inicio de año, ¿no? Y de esa manera poder refrescar el gráfico con respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, como en el consenso no hay información, no aparece ninguna gráfica, pero una vez que yo he ingresado el presupuesto, aparece la gráfica mostrando justamente cuál es la tendencia de variación del producto respecto al año presupuestado, ¿no? Y si tuviera más información aquí disponible, pues podría justamente poder observar cuáles son esas diferentes variaciones entre forecast y forecast, entre pronóstico y pronóstico, ¿no? Muy bien, esta es un poco la pantalla, digamos, principal, y esta pantalla sería justamente para poder hacer un análisis en grupo, porque aquí por ejemplo se podían observar de repente digamos, ver, digamos, cuál es el forecast en ese momento, ¿no? Y ver el detalle, ¿no? O de repente ver
la parte, digamos, de lo que era la información histórica de ventas, ver de repente también acá las ventas históricas, toda la información, digamos, disponible, las ventas en dinero, y sí que se querían hacer también operaciones de suma, resta con respecto a los datos que se encuentran aquí, ¿no? Entonces toda esta información está bien consolidada para que se pueda trabajar lo que era un planeamiento de la demanda. Muy bien, y acá hay otras pantallas adicionales que sirven para poder hacer un análisis estadístico que servía justamente a las personas encargadas de este proceso, especialistas justamente en planeamiento de la demanda, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que quería mostrar para un poco ver cuál es la capacidad que tenía, digamos, el Oracle Forms para poder justamente crear aplicaciones que no solamente fueran en la parte transaccional, sino también en la parte visual se podían lograr cosas muy interesantes, ¿no? O sea, solamente utilizando netamente Forms. Aquí no hay nada de Java, no hay nada de, digamos, interacciones especiales con otra integración de productos, no, es solamente Forms y PLSQL puros nada más, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado esta demostración de esta aplicación desarrollada íntegramente en Oracle Forms, ¿no? Acá inclusive esta versión todavía tiene la capacidad, digamos, de utilizar el Oracle Graphics, ¿no? Como pueden ver acá, esto es generado por el Oracle Graphics, que en estos momentos ya no funciona, ¿no? Esto solamente se puede utilizar si utiliza el sistema operativo XP nada más. Muy bien. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por tener el tiempo de observar esta demostración.